expectativa sobre esta reunión donde iba a estar Marco Rubio, el secretario de Estado, donde iba a estar donde estuvo el vicepresidente J.D. Vance, y estuvieron el representante de Relaciones Exteriores de Groenlandia, la representante, y el representante de Relaciones Exteriores de Dinamarca. Bueno, fue un fracaso absoluto. Es más, fue como que los recibimos porque pidieron la reunión y nada más, duró nada, y salieron muy desilusionados de esta situación. Trump refuerza cada vez que puede su interés geopolítico en Groenlandia, ya no solamente por la cuestión de los recursos, sino sobre todo lo que hablábamos ayer, la ubicación estratégica que tiene Groenlandia y lo que él considera la amenaza china y rusa. Pero ayer habló nuevamente del tema Groenlandia y esto fue lo que dijo. We're not, I can't rely on Denmark being able to fend themselves off. They were talking about they put an extra dog, and they were serious about this. They put an extra dog sled there last month. They added a second dog sled. That's not going to do the trick. Subestimando, bajando el precio permanente. Tienen dos trineos para defender ese territorio. Ustedes saben que ayer conversé con un argentino que trabaja en Groenlandia, que trabaja en la industria pesquera en Groenlandia, en Radio 10, en el programa de Fernando Borroni. Y él lo que decía es que el 100% de los habitantes de Groenlandia, ustedes saben que hay mucha discusión acerca de si tienen que independizarse del reino de Dinamarca o no. El 100% de los habitantes de Groenlandia no quieren pertenecer a los Estados Unidos. Tienen un muy buen estándar de vida, no tienen casi situaciones de violencia en su sociedad, viven tranquilos. Me contaba algo que es muy común en los países escandinavos, esto de dejar a los niños a la intemperie para que tomen defensas, como una muestra de que no hay inseguridad. Tienen un país tranquilo, con mucho desarrollo tecnológico, pero muy apegado a su cultura, la cultura inuit, una cultura importante. Y aparece Trump. Y aparece Trump. Totalmente. Y aparece Trump. Esto, es un territorio gigantesco, tiene 2.100.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Argentina tiene 2.700.000 si excluís a Antártida y las Islas Son Australes. 3.300.000, exactamente. Ahí, digamos, te habla primero de una extensión geográfica fenomenal, algo que ha hablado Marcos hace poquito nomás y que tiene mucho que ver con lo que está pasando, porque se convierte en un foco de interés no solo por la riqueza petrolera y minera, sino porque a raíz del cambio climático el deshielo está produciendo que el Ártico sea mucho más transitable y por lo tanto ahí la cercanía entre Rusia y Estados Unidos a través de Alaska es muy fuerte y hay bases militares de Rusia del otro lado. Y eso es lo que está mostrando el interés de Donald Trump en todo esto. Habló el canciller de Groenlandia que estuvo ayer reunido, de Dinamarca creo que es, ¿no? Sí. De Dinamarca, que estuvo ayer reunido con J.D. Vance y con Marco Rubio. Veamos lo que dijo. To change the American position, it's clear that the president has this wish of conquering over Greenland. We made it very, very clear that this is not in the interest of the kingdom. There's a government in Greenland with support from 3/4 of the Greenlandic population. The premier made it very, very clear yesterday that Greenland, for the time being and for foreseeable future, will remain within the kingdom of Denmark. And therefore, this is a common position that we want to work with our American friends and allies, but it must be respectful cooperation, and it must respect the red lines. Bueno, esta es un poco la posición danesa, que es compartida por la de Groenlandia, como comentábamos. A ver, el proceso, Groenlandia depende de Dinamarca de hace siglos, ¿no? En 1979 comenzó un proceso de mayor autonomía, que fue más ratificado en 2008 a partir de un plebiscito donde el 75% de la gente dijo que querían tener mayor autonomía e ir hacia la independencia. El año pasado hubo elecciones, ganó un partido de centro que plantea una independencia más a largo plazo, pero una independencia al fin de Dinamarca, que encabeza el primer ministro Nielsen. En ese caso, Nielsen dijo en las últimas horas esto: la verdad es que nosotros vamos por la independencia, pero si me dan a elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, yo elijo Dinamarca. Esto es lo que dijo. Y la Unión Europea y la OTAN, que es la gran incógnita en todo esto. ¿Qué pasa con la OTAN? Es la primera vez que va a haber un conflicto entre dos naciones que forman parte de la OTAN por una cuestión territorial.
¿no? Y en este caso, Dinamarca, hoy justamente se comentaba que la Unión Europea está mandando tropas justamente a Groenlandia para ratificar sus defensas, y esto termina en una escalada imprevisible porque son dos socios de la OTAN enfrentados casi militarmente, por ahora es lo discursivo, pero casi militarmente por un territorio como Groenlandia, ¿no? Estamos en vivo en Nueva York, está Silvina Stenning-Pencil. Allí, Silvina, ¿cómo te va? Buen día. No sé que yo te robaba ayer una idea tuya. Bien. Que Trump está mostrando el fracaso estrepitoso de los organismos internacionales como Naciones Unidas y la OEA. Creo que Trump ha puesto al descubierto un fracaso enorme de estos dos organismos internacionales. Sí, absolutamente es así. A Trump nunca le gustaron estos organismos. Siempre mencionó que, por ejemplo, la OTAN, justamente, Estados Unidos era el que venía como liderando un poco esta organización. Y si ustedes recuerdan, fue el país que más impulsó aumentar la cuota, ¿no? Que los países gastaran más para mantener la OTAN. Y llevó de un 2% a un 5% del PBI de los distintos miembros esa cuota. Nunca fue un gran impulsor de estos organismos porque realmente él cree que el poder es unilateral y lo tiene él, y lo tiene Estados Unidos. Y esto está más tangible ahora que nunca, ¿no? Con estas declaraciones como o tengo el control, o voy a decir nada, digamos, que no sea el control total de Estados Unidos de Groenlandia va a ser aceptable, ¿no? Y no escucha nada más. Les quiero contar que ayer algo, digamos, pasó desapercibido porque estuvimos hablando de la reunión y quizás toda la atención fue en esta reunión con J.D. Vance, Marco Rubio y los cancilleres de Groenlandia y Dinamarca. Pero ayer en el Senado de Estados Unidos se bajó una resolución donde justamente muchos senadores querían que el Poder Ejecutivo no tuviera justamente el predominio a la hora de intervenir militarmente, en este caso en Venezuela. Esta resolución que se llama War Powers Resolution, ¿no? La resolución de los poderes de guerra, empezó gracias al 3 de enero y lo que vio todo el mundo de la intervención militar de Estados Unidos sin pasar por el Congreso. Bueno, muchos legisladores preocupados impulsaron esto y había varios legisladores republicanos que se habían pasado, digamos, del otro lado del pasillo o del mostrador, como quieran llamarlo, para votar con sus contrapartes demócratas. Pero finalmente fue Marco Rubio, junto con Trump, el que empezó a ejercer presión sobre los legisladores de su propio partido para que no votaran a favor de esto y echaran por la borda esta resolución. Así que ahora el Ejecutivo tiene luz verde para volver a intervenir militarmente en Venezuela. Y no parece ser una exageración que tiene que ver esto también con Groenlandia, ¿no? O sea, lo que les quiero mostrar es que cada vez más el Ejecutivo avanza y las instituciones, no solamente lo que estamos hablando ahora a nivel multilateral, sino que acá al interior, en el plano doméstico de Estados Unidos, se está viendo también esto, ¿no? Como un avasallamiento ya innegable de este poder frente a los demás. Silvina, sobre esto que mencionás, ¿no? Esta votación de ayer que incluso contradice la de la semana pasada, que el propio Senado con algunos republicanos que se habían dado vuelta había decidido poner algunos límites. Ahora terminó 50-50 y tuvo que desempatar J.D. Vance, ¿no? Esta votación. Ahora lo cierto es que esto es una carta abierta, digamos, es decir, mañana Donald Trump decide invadir cualquier país y tiene libertad absoluta para hacerlo sin necesidad de que el Congreso le dé el ok. Bueno, la resolución hablaba puntualmente de Venezuela, de una posible segunda intervención en Venezuela y además de la presión, ¿no? Que yo creo que fue lo que más como que rió la tropa republicana y finalmente no votaron con los demócratas. Me parece que también dicen que Marco Rubio les aseguró a los legisladores que no va a haber una intervención y que en caso de que hubiera, el Congreso sería notificado. ¿Cuánto vale la palabra de Marco Rubio a esta altura? No sé, y no la pongo en tela de juicio yo, lo dicen los propios legisladores. Ayer les comentaba que a fines de esta semana, el viernes, una delegación de al menos 9 legisladores va a ir a Dinamarca
querían ir a Groenlandia, pero no pudieron. Se ve que está tan caldeado el ambiente en Groenlandia que no quieren saber nada con recibir a funcionarios norteamericanos. Pero bueno, van a Copenhague y van a justamente mostrar que a ellos les parece detestable esta idea de la intromisión militar, de también la posible compra. Pero bueno, ¿qué valor a efectos prácticos tiene la palabra de ciertos legisladores, por más que sea un esfuerzo bipartidista, con respecto al Ejecutivo? Me parece que nada. A esta altura tenemos tantas evidencias de que este hombre va hacia adelante y no hay mucho freno. Entonces, volviendo a tu pregunta, es verdad que la resolución tenía como referencia a Venezuela, pero es imposible no pensar que esto salpica a otros intentos militaristas y del gobierno norteamericano en otras partes, teniendo lo de Groenlandia acá, ¿no? Cada vez más inflamado, más urgente. Silvina, ahora la pregunta que te quiero hacer, vos que estás en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió en Trump? Porque era un tipo que se había jactado, cuando él pierde con Biden, de nunca haber iniciado un conflicto bélico. Y hoy estamos viendo un Trump que está con un casco creyéndose que es el general Patton. Estamos en una situación, me parece, muy delicada para el pueblo norteamericano. Sí, lo que pasa es que él, yo creo que no se está presentando ante el mundo como un general, sino que se está presentando ante el mundo como un monarca. Claro. Él lo que dice justamente es que la OTAN, por ejemplo, no está viendo la realidad que debería ver. Él es el que les dicta cómo deberían analizar la realidad. Y están pifiándola, le están errando en cómo analizan el panorama. Según Donald Trump, si él no se hace con el control de Groenlandia, China y Rusia lo van a tener y la OTAN queda más fortalecida con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Por otro lado, bueno, la doctrina Monroe, ¿no? Ex doctrina Monroe, sí. Ahora Monroe, de absoluta dominación en el hemisferio occidental. Tampoco él lo pone en términos de guerra, lo pone en términos de dominación porque esto conviene a la seguridad de toda la región, no solamente de Estados Unidos. Entonces es la misma lógica que aplica con el tema de las narcolanchas. Las estamos dinamitando y estamos asesinando a estas personas para proteger a la sociedad norteamericana de sobredosis letales de sustancias prohibidas que los llevan a la muerte. Estamos salvando vidas. Bueno, acá también estamos realmente velando por la seguridad del hemisferio. Entonces, esto se inscribe en America First. A sus detractores que dicen, pero ¿cómo? Eras America First y ahora estás yendo a librar guerras o intervenciones militares en lugares ajenos, totalmente divorciados de la realidad doméstica. Esto es America First. Ahora América finalmente es América para Donald Trump. Es todo América, no es solo Estados Unidos. Sí, entonces, me parece que un poco esa es la lógica que él quiere imprimir en sus acciones. Silvina, no quise interrumpirte, pero también está la reunión con Corina Machado, ¿no? ¿Y qué va a pasar con Venezuela? Sí, hoy a las 14:30 hora de Argentina, 12:30 hora de acá, se espera que Machado, a puertas cerradas, tenga un almuerzo con Donald Trump. Ella viene del Vaticano, de reunirse no solamente con el Papa, sino con Pietro Parolin, que es lo que sería el secretario de Estado del Vaticano, que, y escuchen, interesantemente, fue el representante del Vaticano en Venezuela, en la Nunciatura de Venezuela, durante muchos años. O sea que este detalle no es menor, porque claro, la foto que dio la vuelta al mundo fue la de Corina Machado con el Papa, ¿no? León XIV, pero en realidad se reunió con este peso pesado del Vaticano, que es el diplomático del Vaticano. Y entonces me parece que, por más que hoy, yo creo que esta reunión va a quedarse en lo protocolar, en flores que le tire Corina Machado a Donald Trump, en el sentido de, bueno, sabés que a pesar de que el Comité del Nobel no me permite que cortemos a la mitad de este premio, en mi corazón te lo ganaste vos. Una cosa así, Donald Trump ya dijo, me va a encantar saludarla, pero también
es muy vivo Donald Trump, porque fíjense que con estas declaraciones, sí, la verdad, qué lindo el gesto de Corina que quiere venir a saludarme. Dejan claro que, de nuevo, la que empujó por tener esta reunión es la propia Machado, no él. Ahora, sí. Entonces, es interesante ver eso y bueno, y mientras tanto, Delcy Rodríguez totalmente sentada, ¿no? en el lugar de poder, aunque sea interinamente, en Venezuela. Eso te quería preguntar, porque también ayer hizo declaraciones Donald Trump elogiando a Delcy Rodríguez, diciendo que había tenido una conversación muy amable con ella y que le había parecido muy agradable y que incluso está cumpliendo con todo lo que él quiere que cumpla, ¿no? Esto fue lo que dijo Donald Trump. ¿Cómo repercute Pero eso mira, más en la previa con María Corina Machado? Habló de ese tema Trump. A ver. Bueno, en estas declaraciones Trump, digamos, como que dice, la recibo a María Corina Machado, pero mantiene una serie de elogios hacia Delcy Rodríguez. Escuchémoslo, a ver, mirá, lo escuchamos y bien y lo comentamos. Cabello, the de facto #2 in Venezuela right now, he seemed pretty reluctant to work with the U.S. And obviously he's They just gave us 50 million barrels of oil. the number 2, the Venezuela security chief. I know the number 1, we just had a great conversation today. And she's a terrific person. I mean, she's somebody that we've worked with very well. Marco Rubio is dealing with her. I dealt with her this morning. We had a call, a long call. We discussed a lot of things, and I think we're getting along very well with Venezuela. Una persona maravillosa, le dijo. Bueno, esto Delcy dijo Rodríguez. Trump de Corina Machado, y lo curioso también que hubo una carta, no sé, un aviso de Nicolás Maduro también apoyando a la líder venezolana, actual presidente de Venezuela. Bueno, y vean la contradicción, ¿no? De un Donald Trump deshaciéndose en elogios de una persona que viene del riñón del chavismo y del madurismo, o sea, cuando en realidad él quería supuestamente liberar a Venezuela y al pueblo venezolano de esta dictadura. La realidad es que la verdadera mesaza fue la de Donald Trump y Marco Rubio con los representantes de las petroleras norteamericanas, digitando cómo van a invertir, cuánto, a partir de cuándo, y cómo van a disponer del petróleo venezolano. Así que yo creo que está muy claro. En este momento le es instrumental, está todo en sintonía con los objetivos que tiene Donald Trump y por eso mantiene a Delcy Rodríguez allí. Con esto no quiero decir que el destino de Corina Machado no está para nada sellado. Ella es una marioneta, bueno, quizás es muy fuerte la palabra, pero ha invertido mucho Donald Trump en la educación y en el entrenamiento de Corina Machado. Ha invertido mucho Netanyahu también en ella. Entonces, realmente creo que no hay que descartarla como candidata por esta declaración que ha hecho Trump de que no tiene el suficiente respeto, la legitimidad como para tomar las riendas de Venezuela. También lo que está pasando es que todo esto relacionado con el petróleo, ¿no? Que es el principal objetivo de Trump en esta iniciativa venezolana, este reacomodamiento intenso en relación a la explotación del crudo venezolano, está sucediendo ahora con Delcy Rodríguez. Y después quizás cuando todo esté más aplacado, cuando se reanuden las relaciones diplomáticas oficialmente, que ya está eso en carpeta, la reapertura de la embajada norteamericana en Caracas. Ya la semana pasada fue una delegación de gente de la Cancillería a ver cómo está el edificio, que está totalmente derrumbado, digamos, o sea, no en condiciones de reabrir ya, pero están observando eso. También está la idea de que reabra la embajada venezolana acá. Entonces, cuando esté todo más bonito, quizás ya es tiempo de que Corina Machado vaya para ahí y que después no se ensucie con el tema de que entregó el petróleo venezolano tan abiertamente a Estados Unidos. ¿Me explico? Sí, perfecto, porque la idea me parece a mí, y entiendo esto, es dejar expuesto al chavismo por un lado, ¿no? Y mostrar la debilidad del chavismo frente al poder de Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Y después, bueno, cuando ya esté todo más encaminado, el gran tema petrolero, ahí vendría Corina Machado. Estoy pensando en voz alta, tampoco que tengo el oráculo, línea, pero bueno, en base a conversaciones.
O sea, yo creo que, como les digo, hay mucho invertido en Corina Machado. La explicación de que el ego frágil de Donald Trump está herido por lo del Nobel no alcanza para ver por qué no está poniendo a este grupo, a esta unidad de Machado y Edmundo González al poder. No alcanza, porque aparte piensen que gran parte del operativo para llevar a Corina Machado precisamente a Oslo a recibir el premio fue coordinada por Estados Unidos. Entonces, si realmente Donald Trump hubiera dicho, la verdad, esto es una puñalada, no quiero que lo reciba, le hubieran dicho a Corina, ¿sabes qué? Llega como puedas a Oslo. Así que creo que no explica eso. Que lo hubiera querido ganar, seguro, pero hay más ahí. Lo que pasa es que uno empieza a pensar, ¿no?, el peligro de un Trump emperador, ¿no?, queriendo manejar y digitar a todo el mundo de acuerdo a los intereses de sus amigos, del establishment norteamericano. Me parece que este es el punto, ¿no? Pues fíjate vos que con Venezuela, Trump imagina que cae Cuba, que cae Nicaragua, o sea, mantendría un poderío norteamericano sobre América enorme, y sí, como decir la teoría Dome Row, que es convertir a toda América en el patio trasero de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos y de Israel. Tengo que decirlo porque obviamente también están los Isaac Accords, los acuerdos Isaac, del cual nuestro presidente es el principal impulsor. Y eso también es un avance, ¿no? Él va avanzando, hablando con Panamá, hablando con Costa Rica, hablando con Uruguay, con diferentes países para que supuestamente se fomente la cooperación con Israel. Entonces es una estrategia a dos puntas, indivisible la una de la otra, y sí es peligroso y sí es preocupante porque avanzan y avanzan sobre el patio trasero que somos nosotros. Entonces sí es preocupante y todos debemos estar no solo monitoreando muy de cerca, sino tratando de ver qué puede hacer cada uno para impedir esto. Silvina, te mandamos un saludo grande. Muchísimas gracias, ¿eh?